Soy Marielis Rivera y escuchas Pivot ES con nuestro episodio Ciencia, Comunidad y Equidad. Y hoy nos acompaña Edmi Ayala Rosado, comunicadora y especialista en comunicación de la entidad Ciencia Puerto Rico, quien coordina con el magnífico proyecto Aquí Nos Cuidamos. Es periodista y una comprometida ciudadana con los temas de identidades, sociabilidad y comunidad. Un inmenso placer compartir contigo, Edmi. ¿Cómo estás? Estoy muy bien energizada. Siempre trabajar con comunidades le llena el alma a cualquiera, así que eso yo en general soy una persona alegre, pero al trabajar con líderes y lideresas comunitarias me mantiene el alma contenta, así que estoy muy bien y honrada de compartir este espacio y venir a hablar un poquito de mí, el trabajo que hacemos en Ciencia Puerto Rico. Gracias por sumarte a la red de líderes de Pivot ES. Quiero que sepas que nosotros tenemos más de 100 episodios y tú eres de esa cepa nueva de los sobre 100 episodios en esta biblioteca digital, por supuesto. No sé si nos habías tenido la oportunidad de escuchar algunos de nuestros episodios en el día de hoy. La experiencia la tenemos en video y vamos a contar con nuestro lenguaje de señas, que lo van a ver obviamente en la producción, pero quiero aprovechar, por supuesto, para decirles cómo se pueden conectar con nosotros, y es a través de www.pivot-es.com y, por supuesto, en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Amazon y YouTube. Somos el único podcast transmedia del Caribe que pivotea junto a líderes de entidades sin fines de lucro, empresas y empresas sociales. Y para aprender un poco más, les invitamos a conocer nuestro libro, Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender, disponible en las librerías Laberinto, Serendipia, Tazas y Portadas, Libros 787 de Bookshop, Barnes & Noble y Amazon en versión ebook e impresa. Pero vamos a lo que vinimos, Edmi, porque queremos conocer algunos detalles de ti antes de hacer estas preguntas sobre este tema tan especial que es ciencia, comunidad y equidad. Queremos tener un feedback de quién es Edmi en unos aspectos que son bien interesantes para las personas. Por ejemplo, quiero saber si tienes una película o serie favorita. Sí, tengo una película que en algún momento en mi adolescencia, como en el puro apogeo de mi adolescencia, encontré y me aferré a ella y ahora con un poquito de más madurez entiendo por qué, y es la película de Breakfast at Tiffany's de Audrey Hepburn. Esa película me marcó mucho porque en la simpleza del guión y su poderío, por un humanista como era Audrey Hepburn, me llevó a realizar muchas cosas de precisamente cómo se conforma la identidad individual, específicamente de las mujeres, específicamente de las mujeres blancas en Estados Unidos, pero también el cómo una película de esa época navegó sin entrar directamente en estas maneras en que las mujeres a veces nos tenemos que conformar a las opresiones de la sociedad para encontrar libertad. Entonces me gustaba mucho cómo tocó muchos temas esa película, pero de una manera muy escueta, en silencio, y entonces que permitía problematizar. Así que Breakfast at Tiffany's es mi película favorita. Y siempre, ¿verdad? Uno tiene esa sensación de que la recuerda y cada vez que la vuelves a ver, le encuentras algo nuevo. Estoy segura que la repites, ¿verdad? Y encuentras un detalle o un ángulo de problematizar interesante. Así que estoy de acuerdo contigo, a mí también me ocurre. Si nos gustan las películas y las series, estoy segura que, por supuesto, por ser periodista y comunicadora, te gustan los libros, los artículos, las lecturas. Y es difícil también escoger un libro, pero por lo menos el más reciente o el más reciente artículo que te llamó la atención, si no los puedes compartir.
Por supuesto, yo en ese sentido creo que tengo una manera de consumir medios que yo diría un poco, poco tradicional y que quisiera que más personas lo practicaran. Yo combato el ciclo 24/7 de noticias, combato desde mis plataformas y desde mi propio consumo el sensacionalismo, así que no soy de estar leyendo todos los días, todos los medios, sino consumo más por temática y apoyo más el periodismo de solución que no solo te trae el problema, sino también te presenta dos o más soluciones. En términos de lectura, pues lo hago de manera muy intencional, lo hago desde la perspectiva de lo que me ocupa en el momento, lo hago respondiendo a inquietudes que siento, lo hago complementándome a nivel individual, pero también a nivel laboral. Y entonces ahora mismo estoy leyendo 3 libros de 3 autores negros y negras, porque para pues, uno navegar este mundo como una persona negra o racializada es duro, y el no consumir voces que entiendan ese struggle, esa realidad de vida, a veces crea o enfatiza en el autoestigma y uno pues enfatiza en ese no sentirse que perteneces. Así que estoy leyendo Teaching Community de la grandísima Bell Hooks, que es una pedagogía de esperanza. Estoy leyendo Talking to Strangers de Malcolm Gladwell y estoy leyendo otro más controvertible, pero un must, que es Why I'm No Longer Talking About Race with white people about race, que es de Rennie Edo Lodge. Esos son los 3 libros que estoy leyendo y con un cantito aquí, un cantito acá. Yo también leo basado en, como pues, aparte de mi trabajo full time, soy periodista independiente, leo muy atado a lo que esté redactando en el momento. Y En el pues momento. ahora, sí, ahora me estoy adentrando en lo que es el Self-Determination Act de Puerto Rico, que se está tratando de presentar en el Congreso. Así que siempre estoy tratando de profundizar en la historia de coloniaje de Puerto Rico para entender nuestro pasado y realmente pues cambiar nuestro futuro. Eso es cierto, fíjate, y es un tema muy interesante porque lo he compartido no solamente desde la perspectiva de Puerto Rico con otras personas que he conocido en las experiencias de trabajo que no son de Puerto Rico, y hay gente que tiene muy presente el coloniaje desde esa perspectiva internacional, porque es que en realidad todos hemos sido colonizados. Y es interesante, ¿verdad? Las vertientes, las perspectivas, los ángulos. Me encanta que encuentres un punto, ¿verdad? De sostén, anclaje, y te admiro por los 3 libros a la vez, porque sé lo que es eso, pero lo entiendo porque lo he hecho con 2, no con 3, pero lo he hecho con 2. Así que nada, me encantaría saber, porque en este medio que nos movemos, ¿verdad? Las redes sociales son un pilar, la realidad es esa. Hay que ser responsables utilizándolas, pero tenemos que mantenernos activos, y sé que tienes una plataforma que más, tal vez más frecuenta. Cuéntanos cuál es. Pues mira, la plataforma que más frecuento, la realidad del caso es que a mí no me gustan las redes sociales. Yo siempre digo, a mí no me gustan las redes sociales, me gusta que nos conectan y me gusta trabajarlas desde la perspectiva de que son una herramienta más. Y como ello, pues hay que saber utilizarlas y vemos buen uso de ellas y vemos mal uso de ellas. Y la red que a mí me encanta es Twitter. Yo amo Twitter porque para mí en ese no me gusta, pues la realidad es que no es muy realista como periodista, como comunicadora, el no tener presencia en las redes sociales. Entonces, pues entré en un proceso de entender de todas ellas cuál me es más natural aportar, en cuál me siento más cómoda, qué formato me funciona mejor. Y la realidad del caso es que Twitter me funciona bien por el límite de caracteres, me funciona bien porque pues tienes estos grupos pequeños o grandes, pero especializados, tipo pues, Academic Twitter, tienes Twitter PR, que es nuestra genial burbuja donde todo es una controversia y un escándalo, pero se da un buen intercambio de ideas. Entonces me gusta mucho el poder tener un pensamiento, formularlo, escribirlo, y apenas con un like, a mí me encanta. Hay veces que yo creo que mis tweets más virales han sido cosas que literalmente pienso, me levanto por la mañana y me insto a compartirlo, porque quiero conectar con la gente, quiero dar permiso a ser vulnerables y comentar lo que realmente sentimos sin miedo a que por lo que las personas piensen distinto no está bien. Yo creo que hay que normalizar que somos universos
y que tenemos diversas opiniones y que no por diferir quiere decir que no hay espacio para ellas, sino que la diferencia es que hay el construir nuevas perspectivas y nuevas formas de pensarnos. Así que soy ávida de Twitter. No paso tanto tiempo porque creo que eso es el endless scrolling, se nos puede ir la vida, pero sí es mi red social favorita. Por los Wow. memes también. Que eso es otro mundo completo, ¿verdad? Que se puede discutir y analizar. Yo creo que el tema de los memes para tanto los antropólogos, los sociólogos, los especialistas en comunicación, los teóricos de la comunicación tienen mucho trabajo. Solamente si fueran ¿verdad? A mirar como artefacto los memes a través de las diferentes redes sociales. En este El caso, pues humor como tú boricua, comentes, exacto. el humor boricua. Interesante. Es muy particular, es cierto. Sí. Fíjate, pero me encanta que me hayas comentado todo esto porque cómo engranarlo, ¿verdad? En el lenguaje cotidiano, que era lo que estábamos comentando ahora, cómo poder expresarnos. Y de eso queremos hablar, especialmente con el tema de las comunidades. Yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo a través de Aquí Nos Cuidamos, que sé que va a evolucionar, porque ya están en una nueva visión de trabajo más amplia que ahora nos vas a contar, es medular para crear esos puentes de información y de comunicación sobre una ciencia ciudadana, básicamente, o sea, una ciencia comunitaria que no podemos dejarnos entonces quedar, ¿verdad?, en el pensamiento de que la ciencia es para expertos, que sí, claro, el que estudia la ciencia, pues procura, ¿verdad?, especializarse en unas áreas y trabajarlo, pero la ciencia es para la gente y es para transformar asuntos. Así que es importante comunicarlo y convertirlo en herramientas reales de las propias personas. O sea, yo como ciudadana entenderlo prácticamente y saber para qué esto funciona, por qué esto es importante, por qué tengo que estar involucrado, involucrada en este tipo de actividad, si fuésemos a hablar, ¿verdad?, de los diferentes asuntos que se perfilan a través de la ciencia. Así que este proyecto evoluciona de Aquí Nos Cuidamos a, entiendo que Ciencia Collab. Y eso me parece bien chulo. Yo quiero que tú nos hables de ese proyecto y el alcance que ustedes le ven precisamente para impactar las comunidades. Mira, todo comienza con Ciencia Puerto Rico, que tengo el honor de ser la gerente de proyectos comunitarios en Ciencia Puerto Rico y especialista en alcance científico. Y la organización existe hace 15 años y si hay algo que a mí me enorgullece muchísimo formar parte de este grupo, es que hay evidencia de que desde el principio hemos cumplido con la promesa que se le hace a nuestras comunidades, que es que trabajamos para poner la ciencia al servicio y en las manos del pueblo, desde distintas trincheras, desde distintas perspectivas, y eso ha sido así desde el comienzo. Entonces, pues cuando yo me uno a la organización en septiembre de 2020 fue para darle forma a lo que era esta propuesta de una colección educativa pensada desde el bienestar colectivo, la educación co-creada con y para nuestras comunidades marginadas y desprotegidas. Entonces, una de las cosas que a mí me apasiona tanto del trabajo que puedo hacer en Ciencia Puerto Rico es que se alinea perfectamente con quien yo soy y con mi visión de país y de mundo. Entonces, en las comunidades hay mucho poderío, hay mucha autogestión y he tenido la oportunidad de conversar con muchísimos líderes y lideresas a través de mi trabajo periodístico antes, pero también en el contexto de este proyecto. Y la verdad es que las comunidades, específicamente después del huracán María, se han organizado más, se han compenetrado más. Y me di cuenta que lo que había era que complementar sus esfuerzos y entender cómo desde nuestro privilegio y desde nuestros accesos podíamos servirle de una manera auténtica y genuina. Entonces hicimos estas consultas, unos grupos de discusión con diversidad de líderes y lideresas comunitarias abiertos, uno específicamente para servir a la comunidad sorda y atender sus preguntas, sus dudas, inquietudes, y nace lo que es Aquí Nos Cuidamos, una colección educativa sobre COVID-19, vacunas y salud mental, que tiene una diversidad de contenido, de infografías, videos, esto, lo otro. Tuvimos pues 4 campañas y a través de todo ese trabajo que hicimos a través de más de un año, fuimos aprendiendo
cómo podíamos acomodarnos, ajustar nuestros recursos, nuestro presupuesto, en nuestras intenciones, desde la perspectiva de cosas que realmente respondan a necesidades que tienen ya las comunidades. Entonces, de ahí nace, pero nos llevamos muchísimas lecciones, nos llevamos muchísimas tareas pendientes, nos llevamos muchísimos aprendizajes, nos incomodamos. Yo soy ávida de la incomodidad por lo correcto. Los cambios radicales que necesitamos en nuestra sociedad provocan incomodidad por intergeneracionalidad, provocan incomodidad porque te cambian y te obligan a cambiar el paradigma de vida y la visión que tienes de tu propia vida y tu propio rol. Entonces nosotros como equipo nos hemos encarado a esas incomodidades y nos hemos cuestionado durante todo el proceso qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer distinto, cómo podemos servir mejor. Y nos dimos cuenta de que las ciencias tienen ya un rol en nuestras comunidades. Lo que sucede es que no se les llama, como tradicionalmente en la academia se les puede llamar por diferentes disciplinas, pero nuestras comunidades hacen ciencia en el ejercicio de supervivencia. Entonces queremos apoyarles a poder generar estabilidad, poder generar proyectos que pasen de la supervivencia a complementar su autogestión. Y de ahí nace nuestro laboratorio de ciencia comunitaria, que es este espacio donde nosotros tenemos una idea de lo que va a ser, pero nos estamos encarando al proceso desde la perspectiva del codiseño. Nosotros tenemos un grupo de 10 embajadores y embajadoras comunitarias, que son líderes y lideresas comunitarias, líderes de líderes, porque hicimos este escogido y esta convocatoria donde solicitaron muchos embajadores y embajadoras o líderes y lideresas comunitarias. Entonces escogimos estas figuras que son líderes de líderes, porque dijimos, si solo podemos servir a 10, porque no nos da nuestro bandwidth, porque la realidad del caso es que ustedes saben, en las sin fines de lucro hay sus limitaciones de presupuesto, pero en la buena administración de esos presupuestos se puede dar un servicio muy íntegro y genuino. Entonces, pues pasamos de apoyar a estos líderes y lideresas a que utilizando los contenidos de Aquí Nos Cuidamos, impactaran a sus comunidades en procesos educativos, en procesos de orientación, en organización de clínicas de vacunación. Nuestros líderes y lideresas son los titanes y las titanas de la respuesta pandémica en Puerto Rico y eso es de usted y tenga. Entonces, pues pasamos a darnos cuenta que las relaciones que habíamos construido con estos líderes y lideresas, esa confianza que habían depositado en nosotros debía continuar y nos cuestionamos cómo, y ese es el laboratorio de ciencia comunitaria. Y cuando digo que sabemos cómo se va a ver, pero no tenemos eso fijado en papel, en lápiz en papel, es porque lo vamos a hacer a través de un design sprint que vamos a tener con esos 10 embajadores y embajadoras, donde nos vamos a dar tallereo mutuamente, donde nos vamos a comenzar a reconocer que igual una matemática preparada académicamente es una matemática en nuestra comunidad que logra con 100 pesos hacer una comida para 150 personas, 200 personas. Y como decimos, no se le puede quemar el arroz porque no hay de dónde más sacar. Entonces, esa matemática, es esa química, es esa física que nuestros líderes y lideresas de comunidades emplean todo el tiempo para servir a sus comunidades, muchas veces ante la ausencia del gobierno. Entonces, queremos crear este espacio donde les capacitemos a hacer lo que ya hacen de una manera quizás un poco más efectiva, más estratégica, ayudarles a buscar o encontrar esa fórmula de cómo ponemos a trabajar el gobierno para nosotros, cómo fiscalizamos de una manera más auténtica, más directa. Y pues nuestro asset brutal es que tenemos la red más grande de científicos y científicas y personas interesadas en la ciencia y en Puerto Rico del mundo. Entonces, el espacio, estamos teniendo como equipo estas discusiones, formulando ese currículo de talleres, ese proceso de consulta con los líderes y lideresas, y pues nos hemos dado cuenta que al final del día lo que estamos haciendo es potenciando nuestros privilegios para el bien de nuestras comunidades. Y entonces esa visión no queda clara hasta que toquemos tierra y le digamos a nuestros embajadores qué ustedes quieren que sea de este espacio.
A lo Claro. último de este año vamos a tener una fórmula co-creada con ellos y ellas para apoyar sus proyectos, y entonces con ellos vamos a crear el laboratorio de ciencia comunitaria que comenzaría oficialmente abierto a otros lideresas y líderes comunitarios, basado en lo que diseñamos con líderes y lideresas comunitarias. A mucho orgullo, esa Y, fórmula a mí me y encanta. eso es fabuloso porque estás provocando, ¿verdad? Que los conocimientos y las destrezas, primero que nada, estamos partiendo de la premisa de que todos los días podemos aprender. Que esto es un asunto y también desaprender, por supuesto. Y ¿verdad? En esa visión de aprender o desaprender, en el caso de asuntos que no los necesitábamos repetir, realmente estás produciendo información, datos, material científico que sí abona a próximos proyectos y le da el matiz real de lo que constituye la necesidad ya hablada directamente de los embajadores que a su vez representan las comunidades y que las conocen muy bien, que han tocado puertas, ¿verdad? Están claras y claros y claras de cuáles son los retos también que existen. Entonces es a empoderar a las personas con conocimiento. Y cuando tú empoderas con conocimiento, no te queda otra que provocar el cambio y claro, la incomodidad en otras instancias. Pero para eso es que somos un país, ¿verdad? Y un mundo cambiante con humanos que tengan derecho a hacer las cosas mejor y a buscar lo que en realidad nos hace feliz y lo que nos da calidad de vida, lo que es justo, lo que realmente es equitativo. Ahí es que radica realmente el concepto de la equidad. Así Sí. que me encanta esa, ¿verdad? Esa visión y ese acercamiento, ese abordaje que están haciendo de integrar desde la base el trabajo con el colectivo, porque entonces el colectivo se apodera desde el primer momento y también va a estar claro y clara en qué cosas tiene que continuar, ¿verdad? Apalancando para que se convierta en una red de comunicación y de trabajo, de información positiva y que sirva, ¿verdad? Para argumentar y traer también posturas a nivel de política pública, de procesos de la constituyente, o sea, esos son los verdaderos momentos donde la democracia se puede crecer. No es en los momentos donde que vivimos en este momento, que no es la democracia como la quisiéramos. Necesitamos entregársela a la gente y la gente tiene que apoderarse de esos procesos. Así que qué felicidad me da escuchar que esa ha sido, ¿verdad?, la experiencia que ustedes han estado llevando. Y como parte de una visión científica, porque en realidad traer a las personas a trabajar es un proceso ya científico, ¿verdad? Háblanos un poco de cómo ellos y ellas se han enterado del proyecto. Ya sé que hay embajadores, pero cómo entonces esos embajadores participan, ¿verdad?, en comunicar lo que están aprendiendo o los traen a mesa y de ahí surgen propuestas para ustedes mismos. Pues mira, nosotros comenzamos con, como le dije, con la convocatoria, respondieron, elegimos estos 10 embajadores y embajadoras y hemos estado trabajando a través del año pasado específicamente en cómo con cada uno de los lanzamientos de nuestras campañas, Haz un Bembe Digital, Distancia Física No Social, Vacúnate por ti, por mí y Salud Mental es Plenitud, con cada uno de esos lanzamientos le hacíamos un acompañamiento para que ellos pudiesen apreciar cómo entonces vertir esos contenidos, esos conocimientos para atender situaciones en la comunidad. Tenemos diversas maneras en que lo hicieron. Muchos hicieron encuentros virtuales o lo hacen, muchos zumban esos contenidos por el WhatsApp, por el Facebook Group, muchos hicieron encuentros en la comunidad como nuestra líder sorda Aslin, que muchos de nuestros miembros de la comunidad sorda se encuentran en espacios públicos, en parques, en centros comerciales. Entonces allá iba ella imprimiendo las guías y teniendo estas conversaciones con la comunidad. Tenemos otra lideresa comunitaria que es Lucía, que participó organizando clínicas de vacunación, Jeffrey también, tenemos a Sor Faustina, muy orgullosamente, nuestro grupo de embajadores es un grupo en su mayoría muy religioso, tenemos una pastora que es Frances, tenemos una monja que es Sor Faustina, entonces en este espacio es insólito a veces ver
cómo se ha dado esta mala representación entre la relación entre la religión y la ciencia y cómo todos estos líderes comunitarios saben la necesidad que hay de la fe en sus comunidades, de su propia creencia, pero saben el potenciar la ciencia como una herramienta comunitaria y al final del día es una herramienta de liberación. Entonces, nosotros nos mantenemos en contacto como buenos boricuas a través de un chat de WhatsApp y allá nosotros compartimos todos los anuncios desde nosotros, desde la organización, compartimos anuncios relevantes y pertinentes a ellos, pero también el espacio se ha formulado de tal manera que para mí, como coordinadora de Aquí Nos Cuidamos y como gerente de proyectos comunitarios, es importante que ellos reconozcan lo que están haciendo, que es relacionándose entre sí, inspirándose, conspirando, colaborando, visualizándose, respetándose. Esto es un grupo de 10 seres sumamente distintos, de distintos puntos de vida, de distintas experiencias de vida, que se encuentran en una sola idea del bienestar colectivo. Entonces es muy inspiracional el verles continuamente aprendiendo, deconstruyéndose. Y eso se ha dado porque nosotros como equipo nos dimos cuenta que es nuestra responsabilidad modelar lo que queremos que sea el espacio. Entonces nosotros somos honestos, crudos, vulnerables, sensibles, honestos a la hora de decir, mira, hasta aquí llegaron mis capacidades, pero mira de esta otra manera que te puedo apoyar. Y un ejemplo de esa unión importante entre nuestra comunidad científica y nuestra comunidad de líderes y lideresas comunitarias está en el rol que ha cumplido la doctora Mónica Feliu Mojer, que es nuestra directora de comunicación y directora de Aquí Nos Cuidamos, y ella es la científica in-house. Ella en ese chat de WhatsApp, desde que lo comenzamos, está disponible, no 24/7 porque hay que dormir, pero mayor parte del tiempo disponible para responder esas preguntas técnicas científicas y entonces dirigirles ya sea a los contenidos que tenemos de Aquí Nos Cuidamos o a lo que salió nuevo de los CDC, a lo que dijo tal estudio sobre tal desarrollo, sobre la efectividad, eficacia. Nos hemos ayudado a navegar qué significa el balancear el riesgo que tienen nuestras comunidades por su diversidad de personas inmunocomprometidas, personas que están reacias a la vacunación, navegarlos juntos desde la perspectiva de que vacunarse y tomar estas medidas de prevención es solidaridad. Entonces tenemos ese punto de encuentro donde todos tenemos una visión de bienestar colectivo, donde este espacio es porque tú me importa nuestra gente, me importa nuestro país. Y eso muchas veces hace que esas barreras que tenemos para protegernos se derrumben, porque nuestros líderes y lideresas realmente enfrentan muchísimos retos dentro de sus comunidades y para con colaboradores fuera como el gobierno. Muchas veces se duda de sus intenciones, se duda de su protagonismo porque lo están convirtiendo en recursos y en visibilidad a sus comunidades. Entonces nos hemos dado cuenta de muchas realidades que viven nuestros líderes y lideresas y a mucho orgullo pues nos hemos convertido en portavoces de no tan solo sus necesidades per se, sino de nuestra responsabilidad desde nuestros espacios de poder para con sus proyectos, para con su dignidad comunitaria. Eso es bien importante y yo creo que ahí es que está el punto de inflexión que causa un emprendimiento social real. Y ahí pues obviamente se cae, como decimos los puertorriqueños, de la mata que te lo diga, pero te pregunto, ¿tú te sientes como una emprendedora haciendo este trabajo? Pues ahora me preguntas y te debo responder que sí, pero confieso que no lo había pensado antes. Yo he tenido el placer de tener una carrera que ha sido por pura intuición y corazonada. Yo he tenido la dicha de encontrarme personas cruciales en distintos puntos, que sí, yo tengo una claridad de persona, yo tengo una claridad de valores, yo sé quién soy, lo que quiero ver en el mundo, pero también he tenido la suerte y la dicha de encontrarme personas en mi caminar que me han validado, que me han visto y me han dejado ser. Entonces yo creo que ahí quizás viene mi emprendimiento específicamente en esta posición, donde pues a mucho orgullo era, el proyecto iba a ser de un año, Aquí Nos Cuidamos, se extendió y pues ahora estoy como parte oficial del equipo de Ciencia Puerto Rico e incluso se me permitió definir
cuál yo quería que fuese mi rol, incluso cuál yo quería que fuese mi título y el hecho de yo saber hacia dónde voy, pues me hizo poder aprovechar la oportunidad y crear este espacio que ahora es nuestro corillo de proyectos comunitarios y soy como que me he convertido en ese brazo presente en las comunidades, pero detrás de mí hay un equipo sumamente entregado al bienestar de Puerto Rico, especialmente científicas boricuas que son una total inspiración. Yo todos los días me quedo boba con la capacidad de deconstruirse, porque también mi agenda es no tan solo feminista, es antirracista. Entonces yo llevo esas perspectivas a todos los espacios y si el espacio no se conforma a esa realidad, pues no pertenezco al espacio y tengo la dicha de tener un equipo que continuamente lo navega junto a mí y nos hemos deconstruido y nos estamos construyendo una comunidad muy, muy noble y muy, muy, yo diría, muy atada a la realidad de mundo, donde todos tenemos unos diversos privilegios y debemos continuamente mantenerlos en check y utilizarlos para quien no tiene la dicha de tener esos privilegios. Es cierto, y no solamente no tienen la dicha, sino que a veces partimos de la premisa de que no lo entienden, de que no Exacto. tienen las capacidades, ¿verdad? O que no están interesados o interesadas o interesadas. O sea, que a veces partimos de unos, pues eso mismo, lo que llamamos microdiscriminaciones, Ujú. que son las que entonces formulan luego, ¿verdad? El prejuicio y ponemos esas barreras, especialmente con las comunidades y con los líderes de las comunidades. Y me encanta que desde esa perspectiva científica, ¿verdad? En este caso hablamos también de mujeres científicas que se apoderan de estos procesos y fusionan, ¿verdad? Con lo que es las disciplinas de la comunicación, con las disciplinas de la educación y de otras cosas que surgen, ¿verdad? Sobre la marcha y que uno se da cuenta que tiene que formular equipos interdisciplinarios para Sí. poder ejecutar, ¿verdad? Y ejercer a la mejor potencia. Y eso es ser un pivote, déjame decirte, eso tengo que traer el libro y si lees el libro te vas a dar cuenta que tú eres una pivota y que Ciencia Puerto Rico es un super pivote Sí. y yo lo voy a seguir apoyando, estoy contenta y encantada. Sí te quiero hacer una última pregunta y es una pregunta interesante porque sé que has compartido con muchas personas, ¿verdad? Y continuamente eso es bien importante para ti porque te retroalimenta, ¿verdad? Te da feedback, te da información también para uno, pues, poder posicionar ciertas cosas, pensarlas, reflexionarlas o transformarlas en algunas ocasiones. Pero siempre hay alguien que tú dices, a mí me encantaría encontrarme con esta persona o con este grupo o con este tipo de persona, no tiene que tener un nombre, para yo tener esta conversación sobre estos temas, porque necesito transformar, ¿verdad? O que por lo menos me escuche, que me den la oportunidad de darle mi perspectiva. ¿Tienes esa visión de alguien? Puede ser alguien de fuera de Puerto Rico o no tiene que ser una persona, puede ser un grupo que tú digas, ay, me gustaría reunirme con estos grupos. Lo tengo, la Organización Mundial de la Salud. Ah, Me encantaría mi sueño, y digo sueño porque pues uno la vida, yo tengo muchas ambiciones y muchas ganas de hacer muchas cosas que yo estoy segura que la vida no me va a dar porque los días, las horas no me dan, pero quisiera que llegara a sus manos, aquí nos cuidamos y que consideraran traducirlo a docenas de idiomas y que esto llegue a otras comunidades porque sí la hicimos pensando y co-creando con las comunidades de Puerto Rico, pero la realidad del caso es que los males que sufre nuestra gente, la pobreza infantil, la pobreza, la violencia de género, la falta de acceso, la falta de acceso a una educación de calidad que construya conocimiento que le permita poder desarrollar su análisis crítico, son realidades alrededor del mundo. Entonces, si hay algo que yo adoro mucho y admiro muchísimo de la Organización Mundial de la Salud es que a pesar de sus limitaciones presupuestarias, a pesar de lo difícil de la diplomacia y las relaciones internacionales, han sido muy claros y claras a la hora de comunicar lo que es urgente, aunque no se ha trabajado con la urgencia, pensando en la equidad de la distribución de vacunas, pensando en la abogacía que están haciendo ahora mismo por el aumento en las incidencias de ansiedad, depresión y también en la realidad de que estamos olvidando a una nueva comunidad de personas marginadas y desprotegidas que son quienes están viviendo con long COVID. Entonces, yo
yo quisiera poder ser de estas personas que obvian la crudeza de lo que estamos viviendo, porque a veces la mente, ¿verdad? Uno es humano, a veces esto drena emocionalmente y yo soy una que soy víctima de la fatiga por empatía. Yo soy una persona hipersensible, que me tengo que muchas veces proteger de darme cuenta de que tengo unos límites de capacidades, de tiempo y de recursos. Entonces, pues en vías a eso, me ha gustado que la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que las naciones, por una cosa u otra, están obviando, ignorando, no cumpliendo con su responsabilidad, continuamente enfatizan en los mismos puntos y buscan la manera de decirlo de maneras distintas, pero continúan enfatizando en lo que es importante, que es la equidad de vacunación. Sin eso no se va a acabar la pandemia y que tenemos que ya estar creando, generando política pública para trabajar con los efectos de lo que estamos viviendo. Y eso está en la gente que se recuperó y su capacidad productiva no es la misma, y la gente que está viviendo con long COVID. Así que no he hecho mucho por llegar a la Organización Mundial de la Salud, y yo soy de las que creo, tiro un email, contacto, pero por lo menos ya he ido comentando a través del equipo mi intención para ver si alguien tiene un contactito por aquí, por allá. Así que si quienes están escuchando esto y sintonizando tienen un email, un contacto, por favor, lléguenle a mis DMs en las redes que sean o a mi email, que nos interesa muchísimo llegar a la Organización Mundial de la Salud. A mí se me ocurre compartirte un trabajo que tuve que hacer precisamente para escuela graduada, y mi objeto de estudio el semestre pasado fue la Organización Mundial de Mira la para Salud con allá. relación a la pandemia y el Plan Estratégico de Salud Digital. Así que te lo voy a compartir Me porque quién encanta. sabe, ¿verdad? A lo mejor puedes hacer un buen Twitter con lo que está haciendo Ciencia Collab, ¿verdad? Y enviarlo bueno, o sea, publicarlo en Twitter, pero que ¿Verdad? sea un mensaje dirigido a la Organización Mundial de la Salud para que conozcan la experiencia, ¿verdad? Que estás haciendo y Les cómo bombardeo. los Les tagueo en bombardea. Facebook, les tagueo en Twitter, le mando el email. No, voy a hacerlo. Pues mira, me parece que sería súper, así que te convoco aquí, ¿verdad? En este episodio para que puedas hasta utilizar también este episodio grabado, que lo vamos a tener con intérprete de señas, lo podríamos después incluir con los closed caption en inglés y enviarlo a alguien que lo pueda escuchar, porque en la Organización Mundial de la Salud yo sé que hay espacio para escuchar, y más si es de proyectos que se están haciendo desde la comunidad. Y Así que, necesitamos esos espacios lo, de bienestar colectivo mundial. O sea, sí. yo reflexiono que esta pandemia, si algo nos reenfatizó, es que somos una especie que compartimos tanto. Tenemos diversidad de experiencias de vida, pero esto nos hizo ver que somos una humanidad y que nos necesitamos, y que no es suficiente pensar las soluciones a los problemas por mi nación, por mi país, por mi comunidad. Hay que pensarlo desde la perspectiva de cuidado colectivo, para que entonces eso que hacemos bueno en nuestro espacio, en nuestra trinchera, repercuta en otros espacios que necesitan las mismas atenciones. Así que De me acuerdo. encanta, gracias. Mira cómo No, todo no. cae. Y mira cómo todo se va alineando. Yo te felicito honestamente. Y ya tenemos entonces otro programa para grabar, porque si la Organización Mundial de la Salud escucha y le gusta y se alinea, ¿verdad? En un contexto más amplio, entre otras comunidades de fuera de Puerto Rico que nos escuchan en la República Dominicana, en Colombia, en Venezuela, en México, en la comunidad hispana, diáspora, me refiero a habla hispana en Estados Unidos. Y sorpresivamente tenemos unos grupos que nos siguen en Irlanda, tenemos un grupo en Japón, en Hong Kong, o sea, debe ser de comunidades hispanas, ¿verdad? Que nos escuchan a través Hermoso. del podcast. Así que sepan que estamos haciendo esto, que ustedes están manejando un proyecto de tal envergadura y que probablemente a lo mejor tenemos otros proyectos bastante parecidos, y en esa encrucijada de compartir mejores prácticas, pues uno se crece más y nos crecemos como humanidad, tú lo has dicho. Así que muchas gracias por haber compartido conmigo. Sé que tu tiempo es limitado, pero ha sido una bendición tenerte. Gracias por la oportunidad, y que sepa toda tu audiencia, su audiencia, que tienen en aquinosuidamos.org un sinnúmero de recursos que hicimos con nuestras comunidades, para nuestras comunidades, que son en español y le aplican a muchísimas de nuestra gente alrededor del mundo, y que al final del día es
mi mensaje mayor es reconocer que todos merecemos vivir en dignidad, en plenitud y que uno desde su individualidad, manteniéndonos lo más saludables posible, mental, ¿verdad? Y físicamente, podemos hacer un bien a las personas que nos rodean, que eso empieza en nuestro corazoncito, en nuestro interior, pero eso se convierte en ondas de impacto a través de toda nuestra familia, se abre el cerco y llega a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, a nuestros países, y en momentos como los que vivimos, donde es tan fácil caer en la desesperanza, yo siempre digo que cuando sientas que habitas un país a la deriva, pongas tus ojos en tu comunidad y siempre vas a encontrar razones por las cuales sentir contentura y sentir esperanza Y sentir realista. empatía, es correcto. Empatía. Edmi, el Aquí nos cuidamos también está en Facebook, ¿verdad? Está, bueno, Eh, pueden seguirnos en Ciencia PR, Ciencia Puerto en- Rico, Ciencia PR en todas las plataformas, y ahí no tan solo van a ver contenidos de Aquí Nos Cuidamos semanalmente, sino también van a conocer de otros de nuestros proyectos como Semillas de Triunfo, como Científicos al Servicio, y todo está en las plataformas digitales, así que si alguien quiere hacer ese deep dive en lo que es Ciencia Puerto Rico y los contenidos desde qué es las matemáticas, desde cómo educar, de todo eso, por favor síganos en todas las redes sociales. Nosotros nos comprometemos a colocar en nuestros resúmenes, que son en español y en inglés, las direcciones electrónicas que has mencionado Sí. para que cualquiera también pueda conectar a través del hipervínculo o hyperlink, como también lo conocemos, y poder entrar entonces directamente a las plataformas o a las redes sociales que traen estos mensajes específicos de Ciencia Puerto Rico y todos los proyectos comunitarios y de impacto ciudadano y de impacto científico que ustedes están desarrollando. Así que nos vamos a ver en la próxima. Te recuerdo que Pivot ES es la plataforma de comunicación de la entidad sin fines de lucro Changemaker Foundation y de su proyecto Ancla, la aceleradora Pivot. Educamos también, eso te lo contaré más adelante porque te va a gustar para tus líderes comunitarios y embajadoras. Así que si quieren conectar con nosotros, estamos a través de www.thechangemakerfoundation.org para decirlo bien correcto, y les esperamos en el próximo episodio. Gracias.